el último tema que tiene que ver con el concepto de la regresión, comentaba que es un concepto de tendencias. Las tendencias son las que nos permiten generar una regresión. Entonces, bueno, el último tema veíamos que la regresión no es otra cosa más que a partir de una serie de datos anteriores, yo puedo hacer la estimación. Es decir, ustedes, ustedes a partir de las primeras evaluaciones que les hice pueden tener una idea de cómo evalúo, si pueden hacer una estimación. Las estimaciones son súper importantes porque eso nos permite funcionar de plano. Es decir, mi estimación es de que terminemos esto y un cierto porcentaje de ustedes pueden empezar ya a hacer los trabajos y que va a aprovechar el tiempo libre. Esa es mi estimación. ¿En qué me baso? Me baso pues en las estadísticas que he tenido de otras experiencias. Ahora, el último punto de estimación es lo que se conoce como la regresión multifactorial. Por ejemplo, yo tengo el factor, le voy a quitar este color porque no va. Yo tengo el factor felicidad. Entonces alguien podría decir, felicidad es que tengas muchos hijos, o que la felicidad es que tengas mucho dinero, o la felicidad es que termines un doctorado. Ok, va. Pero muchas veces podemos ver que ciertas cosas son multifactoriales. Es decir, que para este elemento que es la felicidad, para que yo pueda predecir qué tan feliz o qué tan infeliz puede ser la gente, necesito evaluar ciertas cosas. Va en función de ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en este caso, yo lo evalúo con respecto al estado civil, a la escolaridad y a la satisfacción con la vida. Hay estudios que muestran que las mujeres solteras con estudios y con un buen empleo tienden a demostrar mayor felicidad. Es algo curioso porque, bueno, esto ya viene para las tendencias actuales. Entonces, de nuevo, en lugar de tener una sola variable independiente, tenemos tres. Aquí en este caso podrían ser dos, como se presenta aquí. Podrían ser dos variables o podrían ser cuatro variables. ¿Qué significa? Significa que mi predicción no se basa en un solo elemento. Mi predicción se basa en varios elementos. ¿Sí? Es como por decir, eh, un estudiante podría decir que le agrada estar en la universidad y pueden ser varios factores. Por ejemplo, uno, el nivel académico. Dos, las instalaciones. Tres, el ambiente con sus compañeros. ¿Sí? Entonces, todo eso determinaría la última columna, que sería qué tan feliz es en la institución o qué tan contento está con la institución. ¿Sí? Eso es muy interesante porque el que tú tengas una predicción o una estimación que no se basa en un solo elemento, sino se basa en varios elementos, es muy interesante porque eso muchas veces es lo más común. O sea, es muy difícil que un, un cierto factor esté determinado por una sola cosa. Generalmente hay varias, ¿no? O sea, este, como lo que sucede ahorita con el cambio a la modalidad virtual. El hecho de que cambiemos a la modalidad virtual no quita el de que el docente del otro lado sigue siendo el mismo y de que el alumno que está recibiendo sigue siendo el mismo. Entonces, si tú eres un mal maestro en presencial, pues lo más seguro es que sigas siendo un mal maestro en, en virtual, ¿no? O igual, quizás haya más factores, ¿no? O sea,
hay muchísimos factores que intervienen en una variable. En este caso, la felicidad es nuestra variable dependiente, ¿sí? Que quede claro. La variable independiente son las que podemos cambiar, mover. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, el aumento de peso no depende nada más de un solo factor. No depende, por ejemplo, de cuánto coma. Cuánto coma sería mi variable independiente. Y mi variable dependiente es mi peso. Pero alguien me podría decir, una nutrióloga o algo así, me decía, no, 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 no. Tu peso está determinado por lo que comes, pero también por el ejercicio que haces. Si te la pasas sentado, pues obviamente que tú ya sería una función de dos variables, ¿no? Que sería, ¿cuánto ejercicio haces? ¿Cuánto comes? Y eso sería eso determinaría tu peso, ¿sí? Entonces, la regresión multifactorial consiste, en este caso, métodos numéricos, y el método es mínimos cuadrados. Básicamente no voy a explicar todo el proceso porque es un proceso largo, pero básicamente, ya sea métodos cuadrados en regresión lineal, es decir, una sola recta, o regresión eh, no lineal, e igual en la regresión multifactorial, entonces se basa en tomar en cuenta los valores que tienes. Por ejemplo, aquí tienes el 2 y lo elevas al cuadrado, el 8, tienes aquí la multiplicación de los dos elementos, luego la multiplicación de un elemento con otro, que no es otra cosa más que relacionar los elementos de uno con el otro, de tal manera que esas relaciones, esas multiplicaciones, te generen un esquema, bueno, en este caso matrices, te genera un esquema que te dé los valores posibles de la función de regresión. En otros contextos, eso se le llama un, un concepto de cálculo de, de, de elementos de peso o de ponderaciones. ¿Sí? Regresemos a un comentario que yo les hacía. Cuando decíamos en otra sesión que cuántos extrañan o les gustaría mucho, pues, poder volver a abrazar, a saludar, a abrazar, saludar, dar besos a sus amigos, a sus parientes. Entonces, nosotros podríamos evaluar los factores este, que, por ejemplo, los compañeros que tienden más hacia eso son los que tienen ponderaciones fuertes en cuestiones sentimentales y cosas por el estilo, lo cual sería cuestión importante de ver. O al revés, podríamos ver, dependiendo de la sociedad, recordemos que nosotros somos una sociedad de origen latino, ¿no? Como lo dicen los americanos, o sea, somos nuestra cultura viene de cuestiones muy emocionales y puede ser que sea importante a nivel sociedad, ¿no? Igual podemos ver, por ejemplo, sociedades que son más racionales, más frías, como los suecos, que ellos no les interesa, o sea, o los alemanes, que son gente más muy disciplinada, que tiene otro tipo de perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Del lado izquierdo, esta parte es lo que conocemos como el muestreo. El muestreo, recordemos cómo estábamos viendo el ejercicio de las letras. En el ejercicio de las letras, el muestreo es la variable independiente es el tiempo, los segundos, y la variable dependiente es el número de letras que escriben. Esta es una función de 1 a 1. Ahora imaginemos que tenemos una función de 2 a 1, es decir,
La felicidad está determinada con cuánto estudiaste y con tu satisfacción con la vida. Y la felicidad, en este caso, es lo que vamos a estimar. Y, por ejemplo, del lado izquierdo les digo, esto es lo de muestreo. Queda claro que el muestreo son los datos reales, son los datos que tú pudiste obtener de alguna manera. Si queda claro o no queda claro que ese es el muestreo. Son los datos que conoces, que te constan, que evaluaste, ¿sí? ¿Sí queda claro que ese es el muestreo? Sí, Ok. sí. Entonces, del lado derecho, esa tabla de este lado, esto es aclarando que esto se hizo con fines académicos. Del lado derecho, lo que vamos a poner debería de ser ¿cómo se llama? Los valores que queremos estimar, ¿sí? En la parte azul es el valor que estamos estimando. Aquí yo les puse en la columna de la felicidad el valor real para que pudieran ver el error. Es decir, la diferencia entre lo que estimas y la diferencia entre el estimado, que es el azul, y el verde. Aclarando que cuando esto se aplica, no tienes la parte verde, ¿sí? Esto es simplemente para que vean que sí funciona. Que tiene errores, bueno, por ejemplo, aquí le voy a cambiar el formato y le voy a decir que me lo ponga como porcentual. Si se fijan, en el peor de los casos el error fue de un 10, un 20%, pero tuvimos casos que el error fue de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro pronóstico, pues, a ver, imaginemos que aquí le pongo abajo, le pongo el promedio de todos mis test. El promedio fue de un 2% hacia abajo, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que no es tan malo. Recordemos que es una estimación, o sea, pongamos el caso. Yo les encargo este trabajo y les digo, tienen una semana y media, tienen una semana. Más de una semana, 3 días. Mi estimación es que van a alcanzar a tener el tiempo para hacerlo. Si de 30 estudiantes, 22 lo hicieron y 8 no, pues es bastante buena mi estimación, o sea, fue mucho más allá de la mitad. ¿Sí? Entonces, recordemos que pues esto también es probabilístico, o sea, tu estimación, tú puedes, en base a la información, decir cuánto va a ocurrir y, si ocurre más de cierto número de veces, pues ya es bastante bueno. Es como el clásico caso es el clima. El clima está determinado por varios factores. La gente que predice el clima está determinada por una gran cantidad de variables. O sea, no depende, por ejemplo, no sé si les ha tocado el concepto de sensación térmica. ¿Sí lo han oído? Sí. Ok. Una pregunta. 25 grados en San Luis Potosí, ¿se sienten igual que 25 grados en Tampico? No. ¿Por qué no? ¿Sí se sienten igual los 25 grados allá? No, por la humedad está más caliente. Sí, la humedad. Entonces, a ver, la pregunta, ¿la sensación térmica está determinada simplemente por la temperatura? Tal vez por la altura. No. Puede ser por la presión, puede ser por cuánta humedad haya, ¿sí? Incluso, no sé si algunos de ustedes conozcan Tabasco, pero es súper húmedo. O al revés, Sonora, que es seco, seco, seco. Entonces, el calor y el frío se sienten diferentes, aunque sea la misma temperatura. Podríamos estar a la misma temperatura y yo allá estaría sudando, y aquí no.
¿sí? Entonces, ese es el concepto de multifactorial. De nuevo, lado izquierdo lo muestreo, lo que tenemos seguro. Lado derecho, lo que nosotros vamos a tratar de calcular. Por ejemplo, imaginemos que le cambio aquí los valores y digo, tengo una escolaridad de 4, lo que era, pero 4, y tengo una satisfacción con la vida de 7. Entonces mi estimación, voy a quitarle, bueno, y mi estimación es de 7.6. Imaginemos que en la vida real era 7.8. Eso significa que tuve un error del 18% porque mi estimación fue 7.61, pero el valor verdadero es 7.8. Voy a quitar esta columna, voy a borrarla. Y esto obviamente se me fue muy alto. Pero lo que sucede cuando realmente trabajamos es lo siguiente. Tenemos los valores de muestreo, es decir, por ejemplo, yo puedo decir que para que tenga un buen empleado, tengo que ver cuántos cursos de capacitación le di y tengo que vamos a jugar con un poquito con esto. Imaginemos que esto cambia los datos y ahora estos son los cursos que le doy y esto es el dinero que le pago. Este es el sueldo. Una pregunta, ¿sí le han explicado cuál es el que le llaman el sueldo no monetario? ¿Sí les han explicado qué es eso? No. Ok. Imagínate, te pagan, no sé, 20,000 pesos. Y o bueno, suponte que te pagan 12,000 pesos, o sea, te pagan un poquito. Ok, pero te dicen, oiga, no, es que ahorita mi hijo tiene una junta. Ok, vaya, no hay problema. Es que, por ejemplo, ayer que hubo una manifestación en la Salvador Nava. Llegué tarde media hora porque, ok, no hay problema, te recorremos el horario. O, por ejemplo, me pasó en la Salle Cuernavaca. En Navidad, en las cenas de Navidad y todo eso, a los intendentes y a las secretarias le regalaban refrigeradores, le regalaban estufas, o sea, claro, a los maestros no, o sea, decían, a ustedes ya les pagamos bien, ya, muélense. Entonces, ¿cómo se llama? Ese sueldo es un sueldo que no te lo dan en efectivo, sino te lo dan por tratarte bien, porque tengas una oficina bonita, por ser muy flexibles en cuanto al horario. Estamos, es un sueldo que no lo recibes en efectivo, pero lo recibes en por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo tengo un empleo muy flexible. Entonces vamos a ver los sueldos, 12,000, 1400. Sí. Tenemos entonces un conjunto de sueldos y tenemos un conjunto de el número de cursos y el sueldo que le damos a la gente. Y este es el lado de qué tan felices están en nuestra empresa. A la gente que gana muchísimo, por ejemplo, puede estar muy feliz. ¿Sí? Ok. Entonces, estos son los datos muestrados. La persona 1 recibió 2 cursos, esto es lo que gana y esto es lo que es feliz. La persona 2 tomó 4 cursos, esto es lo que gana. Y aquí le voy a poner que no es tan feliz. La persona 3 llevó 2 cursos, esto es lo que gana y esto es lo que está de contenta en nuestra empresa. Y el otro lado, a ver. Sí,
lleva 3 cursos y que gana 12,500, que pues es un 8. Voy a ponerle aquí esto. Del lado derecho es mis estimaciones. Imaginemos que a alguien le doy 8 cursos, o sea, recibe mucha capacitación, pero gana 10,000 pesos. La capacitas mucho, pero le pagas poco. Otra persona que la capacita también tanto y le pagas 15,000 pesos, su felicidad. Otra persona le das un curso, pero le pagas 24,000 pesos, súper feliz. La capacites, pero le pagas súper bien. ¿Te explico cuál es la idea de la predicción? ¿Cuál es el concepto? Compañero, sí queda bien el concepto de qué es lo que estoy estimando. Porque yo tengo una persona que paga 8,000 pesos y le va a dar 8 cursos y le pago 18,000. Ya tiene un rol de satisfacción de 8.3. Es decir, lo que quiere decir es que o sea, por ejemplo, aquí en este caso la escolaridad está teniendo un valor muy poco. Es decir, más no menos la escolaridad, sino los... Voy a cambiar los letreros. El hecho de que una persona la capacite no en el trabajo, él puede ser que no le interese. Vimos un curso de no sé qué, pues me da igual. Pero, me pagaron más, no, entonces me hace más feliz. Con este tipo de regresiones, lo que intentamos es que tú puedas simular o tú puedas predecir, decir, a ver, alguien que recibe un curso y recibe de sueldo 10,000 también, de hecho está curioso, como que el número de cursos disminuye, o sea, como que la población, de acuerdo a la muestra, como que la población no le gusta recibir cursos, sí. ¿Estamos? O sea, es mi muestreo. Y sí ocurre, ¿eh? Hay casos donde la gente no le agrada decir, yo por qué tengo que recibir cursos, sobre todo en las escuelas. En las escuelas tenemos muchos problemas para que nuestros docentes quieran recibir cursos y es parte de nuestra obligación. O sea, parte de nuestra obligación no nada más es dar clases, sino consiste en prepararnos. A muchos docentes, por ejemplo, aquí, imaginemos que esto fuera una escuela, que fuera el TEC, que dijeran cuántos cursos recibes y cuántos ganas. Entonces, nosotros podemos decir, por lo que estoy viendo, que la cantidad de cursos actúa de manera negativa. Es decir, si tengo a alguien que tiene 9 cursos, pero gana 22,000 pesos, la persona es menos feliz que gana lo mismo, pero ¿cuál es la idea? De que yo le puedo poner los números que yo quiera y me puedo dar cuenta de mi predicción. O sea, puedo ver cuánto va a ser. Es como los simuladores financieros, ¿sí? El simulador financieros para saber qué vas a hacer una inversión y cuánto vas a ganar, cuántas variables intervienen. Nunca me hizo compañeros, fueron todos a desayunar y no me invitaron. A ver, Martín. Cristian se supone que está activo. ¿Nunca has visto simulador Dígame, financiero? profe, pero se está cortando, no le entiendo muy bien.
Ok. Bueno, Sí, se Sí, escucha profe. cortado. ok. A ver, de nuevo. En un simulador financiero, ¿cuántas variables interfieren? Bueno, en un simulador financiero, ¿cuántas variables intervienen, compañeros? ¿En un qué? En un simulador financiero, cuando vas a hacer una inversión, dice, me sobró, imagínate mucho dinero, me sobró 30,000 pesos y lo voy a meter al banco de inversión. Bueno, por nadie quiere invertir. ¿Cuáles son las variables independientes? ¿Se ubican? Es que se está cortando. Profe, la verdad no entiendo lo que dice ahorita. Ok. En un simulador financiero, a lo que se refieren es cuánto dinero voy a invertir y a qué plazo. Tengo dos variables. Tengo la variable 1, que es el número de meses que voy a meter la inversión, y la variable 2, la inversión. Entonces, en el simulador, no es que lo ven en la repetición. En el simulador, sucede que cuántos meses y cuánto dinero le ponga. La parte en azul van a ver los intereses, cuánto vas a ganar. Por ejemplo, en las bolsas de valores, variables, cuántas acciones vas a comprar, cuántas vas a ver, y la variable dando cuenta cada acción. Y eso puede determinar en azul cuánto vas a ganar. ¿Sí? ¿Cómo determina cuánto vas a ganar? De acuerdo a tus muestras de este lado, de acuerdo a los valores. Como estas muestras, lo que quiere decir es que entre más cursos recibas, más infeliz te sientes. Y al revés, una variable que tiene mucho que ver es el sueldo. O sea, se ve que el sueldo está muy ligado hacia la felicidad, según el muestreo, aclarando, porque hoy puse los valores, de, no, no son valores reales, son los valores que se me ocurrieron ahorita. Pero esos valores que puse, sí tienen cierto sesgo hacia que es importante el sueldo, que lo que menos le gusta a la gente es recibir cursos. Y que eso determina o no la felicidad la felicidad del empleado. De nuevo, como les comentaba, esto quiere decir que puedo meter aquí varios datos. Por ejemplo, puedo meterle un curso y 10,000 pesos, 1, 2, 3. Por ejemplo, la persona que reciben el mismo sueldo, pero una tiene más cursos y el otro tiene menos cursos, la persona que tiene menos cursos es más feliz. Vemos la felicidad de uno con la felicidad de otro. Esto es lo que, aclarando que esto es una simulación, no sabemos, pero es lo que nos dicen nuestros datos. Esa es nuestra estimación. Entonces, si se fijan, está muy relacionado con lo que veíamos en el otro tema de correlación. Nosotros podemos decir que hay una correlación muy fuerte entre el número de cursos de manera inversamente proporcional. La gente es más feliz cuando no recibe cursos que cuando lo recibe. Pongamos en la simulación, le digo, no recibí ningún curso, gano los mismos 10,000 pesos. Si nos fijamos, el hecho de dos personas que ganan lo mismo, pero recibe un curso y uno no recibe ninguno, la segunda persona es un poquito más feliz, pero es más feliz. Imaginemos que en lugar de un curso recibe 9 cursos.
y se vuelve muy infeliz. ¿Sale? Esto es importante porque nosotros podemos ver cómo cómo son las correlaciones. Habríamos que ver también, aplicarle las técnicas de correlación. Y lo que nos dice es que la gente no le gusta tomar cursos, que su valor de felicidad disminuye cuando tiene muchos cursos de capacitación. Ahora, de nuevo, tengo dos personas que tienen el mismo número de cursos, pero una gana 24 y una gana 10. La que gana 10 tiene este nivel de felicidad, la que gana 24 tiene este nivel de felicidad. Entonces yo también podría inferir que el sueldo es una parte importante de el valor de la felicidad. Entonces, esto nos sirve muchísimo porque a la hora que nosotros queremos mantener a un empleado, o sea, alguien que decimos vale mucho la pena y consideramos que es valioso para la empresa, pues tenemos que ver cómo es su nivel de felicidad y cómo lo podemos estimular, porque puedes decir, no, pues simplemente con el sueldo, pero dices, ok, tiene un gran sueldo, pero tiene una vida horrible porque se la pasa yendo a tomar muchos cursos y aparte tiene que hacer su trabajo, etcétera, etcétera, y aparte pues vive, tiene una esposa, hijos, amigos, etcétera. Entonces, es una persona que es infeliz porque aunque gana mucho, por ejemplo en este caso, gana mucho y tiene un solo curso, entonces es más feliz que este. Entonces podemos nosotros en las simulaciones, en la estimación del valor, podemos definir en base a nuestras estadísticas cómo son los comportamientos y con eso, ¿cómo se llama? Con eso podemos hacer estimaciones. Un ejemplo también muy común para todos es el de que el muestreo que hacen de nosotros en las redes sociales. Ese muestreo donde te evalúan todo, o sea, todos los me gusta que hiciste, este, todos los búsquedas que hiciste, todo ese tipo de cosas. Tarde o temprano van a definir un modelo de regresión. Entonces, si tú te pasas muchas horas frente a un celular o una computadora o cualquier dispositivo y pasas mucho tiempo en redes sociales, en buscadores, cosas así, significa de que ya tienen un modelo muy bueno tuyo. O sea, que los algoritmos ya pudieron encontrar tu modelo y que prácticamente haces lo que ellos quieren, porque lo que ellos quieren es que estés conectado. Entonces ellos pueden determinar con un alto nivel de confiabilidad, es decir, un error pequeño, cómo le hacen para que tú estés eh, muy atado a las computadoras, a las pantallas. Es como el caso de las drogas, ¿no? Lo que se hace es una dependencia química, pero también una dependencia emocional. O sea, todas las drogas, el alcohol, el tabaco, las drogas no legales, lo que tienen son dos componentes, un componente químico, o sea, realmente causan una dependencia, y un componente psicológico, o sea, generalmente la gente que tiende a ser así tienen problemas personales, económicos, existenciales, etcétera. Entonces, nosotros con las regresiones podemos decir qué elemento en un momento es más importante y cuál atacamos primero, o cuál vemos con las correlaciones, cuál afecta más, cuál tiene una correlación más grande, y a partir de eso, pues tratar de trabajar por mejorar ese aspecto. Entonces aquí, lo que se les mostró fue un aspecto multifactorial, ¿no? Es como, regresando a lo que estábamos ahorita,
la clase no depende de que el profesor haga su mejor trabajo, sino depende de varios factores actualmente, ¿no? O sea, el grado de satisfacción está relacionado con alguno que me pueda contestar, ¿qué factores influyen en el grado de satisfacción de las clases en línea? Me sigue cortando. Bueno, yo creo que yo fui el que me corté. ¿Los profes? ¿Sí, cómo? Digo, ¿Los profesores? ¿qué factores influyen? Un poquito más fuerte, por favor. Los profesores, Ok, y el docente. la hora A de ver, una clase. pregunta. ¿Creen que es el único factor que influye? No. No. ¿Cuál otro factor influye? Podría ser la zona donde estoy tomando la clase. Si las conexiones son buenas, ¿no? Ujú. También, por ¿Seguro? ejemplo, si estoy o en un escritorio, o en el comedor, o acostado, depende de dónde se esté. Sí, por ejemplo, en el grupo de mi hija, el profesor se quejaba de que la clase de las 7 de la mañana, los estudiantes se conectaban y seguían acostados, ¿no? O sea, porque en muchos grupos les piden que tengan el video. Pero igualmente en mi caso, por ejemplo, a nadie le exijo que muestre video, porque al final de cuentas tenemos muy congestionada la red, y si usaras video, pues todavía estaría más congestionada. O sea, sería más lento, habría más problemas. Tiene que ver el docente, tiene que ver las conexiones, tiene que ver también la disponibilidad del compañero. Si tiene mala actitud en presencial, va a tener mala actitud en virtual. Y tercero, el problema de que estemos en nuestras casas también provoca problemas, porque, digo, a mí me ha ocurrido que estoy en una clase y de repente llega la basura y hay que tirarle, les tengo que decir a alguien que la tire en mi lugar, etcétera. O sea, hay distractores. Entonces pero también hay ventajas. O sea, no sé si, ¿quién de ustedes extraña el ir en camión o tener que andar en el tráfico para poder llegar a la escuela? ¿Alguien de ustedes extraña eso? Uno. ¿Sí extrañas ir en camión? Sí, Sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 7 personas. 7 personas de 27. Ok. 7 personas de 27 es como un tercio, ¿no? Más o menos. Pero es curioso, digo, en lo personal yo no, ¿eh? O sea, si yo me mantengo de clases virtuales de aquí hasta llegamos a diciembre, sobre todo por mis hijos, soy feliz. O sea, porque por ejemplo, uno de mis hijos está en la Politécnica. Entonces, la idea de tener que ir a las 6:20 de la mañana al tráfico de la Salvador Nava y luego regresar por la misma avenida o por el periférico, la verdad no es algo que me atraiga, ¿eh? En lo personal será porque yo llegué a manejar muchísimo tiempo, regresar al esquema de tener que andar en el tráfico y demás, no, no, la verdad no. Pero bueno, de nuevo regresamos, hay que hacer la estadística. Una cosa es lo que a mí me guste y otra cosa es lo que le gusta a los demás. Y de nuevo, estamos en el concepto de multifactorial. Hay múltiples factores, ¿sí? Las clases virtuales, el problema fuerte ahorita son las comunicaciones. Pero bueno, esperemos que para los que se perdieron